Con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber FM, Radar sí, y Radar. ¿Cuántos centavos? No lo sé. Que nos haga favor de tomarnos la llamada para explicarnos, platicarnos un poquito de esa situación, en su propia experiencia también como abogado, para conocer justamente los detalles de este decreto, de esta reforma. Mi querido secretario, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi querido Mario, ¿cómo te va? Aurelio, muchas gracias, muy buenos días, un saludo a ti, desde luego, y a todo tu auditorio. Gracias además por tomarnos la llamada y perdóname también por el retraso en esta conversación con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿De qué se trata? ¿Qué es el teletrabajo? ¿Cómo lo debemos entender? Y en este proceso, justamente, ¿cómo va a modificar la relación laboral entre los mismos trabajadores y también entre patrones y trabajadores, mi querido Mario? Sí, mira, bueno, primero que nada, este teletrabajo, bueno, también se le conocía como el famoso home office, Sí. Es la manera de realizar el trabajo a distancia, utilizando desde luego las tecnologías de la información y de la comunicación que pueden realizarse en el domicilio del trabajador o en el tienen que ser medibles. La soberanía del tiempo, el que el trabajador debe de administrar y valorar su tiempo, equilibrando la vida personal y laboral, el respeto por parte del empleador de la vida personal del trabajador, Sí. y un factor muy importante, la reversibilidad, que es la condición el que debe de tener la garantía el trabajador de que su puesto de trabajo puede regresar en la manera presencial, está disponible cuando le sea posible regresar a la fuente de trabajo, o bien que el patrón. Eso es algo que ya se venía dando a propósito de la pandemia, pero yo creo que esta pandemia, si algo nos enseñó, es que esta figura del teletrabajo llegó para quedar. Sin duda alguna. Significa que entonces los trabajadores, digamos, ante esta nueva realidad, ante estas nuevas formas, no pierden en estricto sentido sus derechos, Mario. De ninguna manera pierden sus derechos laborales, al contrario, están totalmente respetados. Desde luego que hay una serie de reglas. Tenemos que dar, el trabajador, el empleador tiene que proporcionarle los equipos necesarios para que realicen las actividades, el salario que sea pagado en la forma y fechas estipuladas. Esto se me hace que es una sobreregulación porque pues esto ya está regulado. Percibir los costos derivados del teletrabajo, servicios de telecomunicación, electricidad, es decir, el patrón deberá que pagar una parte proporcional del teléfono, de los medios electrónicos, Sí, sí. Celulares y de la telecomunicación, este es el internet. No hay una regla hasta hoy, y esto vale la pena aclararlo. Sí, Mario. ¿Cuánto es lo que debo de pagar? Estamos en espera, aunque esta ley fue publicada el 11 de enero de este año, para su vigencia el 12 de enero. Hay que esperar a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emita la norma oficial que establezca las condiciones especiales de seguridad, salud para los trabajadores, teniendo en cuenta todos estos factores. Sí, claro. Nosotros, te comento que a partir de ya, a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y de las unidades de inspección, ya tenemos al personal capacitado para que pueda dar asesoría tanto a trabajadores como a empleadores que ya estén en este esquema para que conozcan todos sus derechos. Claro. Ahora, de repente, perdóname la ignorancia, mi querido secretario del Trabajo, Mario Ramírez Retolaza, nos perdemos, ¿no?, entre lo que es el ámbito federal y lo que sería específicamente el ámbito local de las competencias, justamente ya para atender esta realidad, particularmente para el estado de Querétaro, por ejemplo. Muy buena tu pregunta. Desde luego es una ley federal, que rige a toda la República Mexicana, pero habla de que habrá inspectores que verificarán las condiciones del trabajador dentro de su espacio en su casa para verificar. Incluso hablan de ponerle una silla ergonómica, es decir, no la silla del comedor o del antecomedor, que Sí. pudiera afectar en largo plazo la espalda o alguna la afectación en la salud del trabajador. Dice, habrá inspectores. Y desde luego, pues lo que nosotros tomamos es que los inspectores de la Secretaría del Trabajo verificarán en el ámbito de la competencia local del trabajo que esta sea, y los inspectores de la federal. Pero insisto, vamos a esperar
la norma oficial. Sí, claro. Para que desde luego daremos cuenta con la información, si tú me lo permites, estar nuevamente para dar. Sí, con mucho gusto, aunque me encantaría además que lo pudiéramos hacer además a través de este espacio de noticias, pero me están haciendo ya algunos comentarios y preguntas, te los puedo hacer rápidamente, mi querido secretario, que me dicen, por ejemplo, oiga, esto que refiere el secretario Mario Ramírez Retolaza, en el pago de luz e internet, ¿causará un impuesto adicional para el trabajador o para el patrón? Y luego, ¿se considera como ingreso acumulado para el trabajador? Esto que también ya referías, ¿qué hay que decir? Porque mira, la misma ley ya lo establecía en la ley desde la que tenemos desde vigencia desde la del 1 de mayo del 2019, el patrón deberá de proporcionar las herramientas para que el trabajador haga su trabajo de manera eficaz. Y estas son libres de impuestos. El artículo 19 también dice que deberán ser libres de impuestos. Estas herramientas no causarán impuesto alguno. Correcto. De esta manera, digamos, las relaciones laborales se mantienen estables. Ayer el gobernador de Estado, Francisco Domínguez, hablaba y refería, pues, de un tema que obviamente es importante y que tiene que ver con la atención a la pandemia, a la salud. Y la otra es la cuestión del desarrollo económico, que tiene que ver de manera directa, no solamente con la generación de empleos, sino además cuidar, proteger y mantener empleos que sean bien remunerados y donde no se generen situaciones no solamente contrarias a los trabajadores, sino también de repente contrarias a los mismos patrones o a los dueños de las empresas, mi querido secretario. Desde luego que sí, y vale la pena comentarte que en esto pues, deberá de incluirse estas obligaciones como un adendum al contrato individual de trabajo, deben de poner, y cuando se traten de trabajadores y sindicalizados también, y una figura que se incorpora, el derecho a la desconexión al término de la jornada laboral. Ese es bien importante. Que también hay que ver las reglas, qué pasará con la jornada extraordinaria, ¿no? Claro. ¿En qué momento yo le puedo pedir al trabajador, oye, necesito que te quedes una jornada, un par de horas adicionales para que puedas cumplir con tu trabajo porque tengo la necesidad? Todas estas reglas las vamos a ir definiendo, sí estamos en espera de esta norma oficial por parte de la Secretaría, para que teletrabajo, que a mí me parece muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque hay muchos trabajadores. Por ejemplo, ayer había una declaración de la industria de la construcción. El trabajador de la industria de construcción, por la naturaleza misma, es imposible que haga su trabajo en casa. Sí, claro. Pero muchas otras actividades de las áreas productivas de las diferentes empresas que hay aquí en Querétaro sí requieren, y para esto la pandemia tuvimos una muestra a nivel nacional en que mucha gente, en el ánimo de preservar los empleos, Querétaro no fue exento, fuimos los primeros en preservar las fuentes de empleo a través de trabajo en casa y demás, pero aquí no hay ninguna disminución en los derechos. Sí, tenemos que acoplarnos a esta nueva realidad que nos ha generado COVID o esta COVID-19. Incluso entiendo que ustedes tienen una instancia, la Procuraduría de Defensa del Trabajo, entiendo que también han realizado a través de diferentes unidades de inspección, asesoría para los trabajadores. ¿Hay algún espacio, algún lugar para poder asesorar a los trabajadores o incluso también a los patrones para saber dónde quedan y cómo se resguardan los derechos de todos, mi querido secretario Mario? Sí, mira, gracias, Aurelio. Sí, desde luego en Madero 70, donde está la Secretaría, ahí están las unidades de inspección de la Secretaría del Trabajo, es ahí donde se dan asesorías a patrones y a trabajadores con respecto, desde luego, a este tema que genera muchas dudas, como bien tú lo dices, así como también pues, con todas las dudas que puedan tener sus trabajadores, los trabajadores con motivo de sus actividades, y bien la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, las oficinas están ahí en la Junta de Conciliación en Pastel, donde también se establecen, incluso a través de correo electrónico, todas las asesorías con el motivo de la pandemia, a través de números telefónicos que en un momento te los hago llegar. Bueno, yo aquí los voy a conseguir, aquí los tengo, no te preocupes, mi querido secretario. Te mando un abrazo, te mando un saludo por todas las situaciones que también han generado en estos últimos días, meses. Y bueno, saludos a ti, a tu familia, y gracias también por tomarnos la llamada a platicar con la audiencia de Muchas gracias, Aurelio. Un saludo para ti, para todo tu auditorio, y te agradezco mucho el favor de esta llamada. Como siempre, muchas gracias a ti, gracias al secretario del Trabajo. 8:33 de la mañana, es Madero 70, en la planta alta y en el centro histórico. El teléfono 4
442-227-1800, extensiones 1829 y 2046. Es interesante, ¿no? Porque es la unidad de inspección y asesoría del trabajo, sobre todo para hablar de los temas de seguridad social. Y ahora, hace ratito me preguntaban ya contadores que obviamente tienen esta importante responsabilidad de atender, de cuidar, de ver, de llevar la nómina, el pago y demás. Y el tema de pago de vacaciones, pago de prima vacacional, pago de aguinaldo, pago de horas extras, que se cuente también con una documentación como contratos, recibos de nómina, entre otras situaciones, además del horario, ¿no? Porque decía también el secretario, bueno, pues yo trabajo de 9 a 3 de la tarde, ¿no? De 8 de la mañana a 3 de la tarde, y luego pues a las 5 y a las 6 y a las 8 y a las 9 de la noche todavía estás solicitando algunas situaciones que como estás en el home office, estás ahí en la casa, ¿no? Es la directora de la escuela, la maestra, y pues bueno, pues a las 6 de la tarde vamos a hacer una videoconferencia y ahí tenemos que estar todos los maestros y los alumnos, y entonces de repente el tema de los horarios obviamente se vuelve un tema que se tiene que analizar y discutir para que también no se quebranten obviamente los derechos de los y de las y los trabajadores, pero también las exigencias o posibilidades de exigencia de los dueños o de los patrones, decirlo de esa manera, en un momento determinado. Me dice, ¿me podría orientar a dónde acudir, ya que me despidieron por reestructuración con una antigüedad de 11 años, no me quieren dar liquidación? De antemano agradezco mucho su apoyo. No me puso aquí su nombre, aquí no lo tengo, pero allá a ver si ahorita lo podemos conseguir, pero reitero, sí, con todo gusto, para que usted se pueda comunicar. El teléfono, los teléfonos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para que los anote, es el 442-227-0625, 442-227-0628 y 29, para que se ponga en contacto con estas asesorías por despido, liquidación en caso de despido, finiquitos en caso de renuncias, pago de prestaciones, en fin, reparto de utilidades, declaratoria de beneficiarios, reconocimiento de antigüedad, cosas que obviamente son también de todos los días. Gracias, como siempre, 8 de la mañana con 36 minutos. Hacemos una pausa, regreso enseguida con más en Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7.